Gracias, amigos. ¿Qué les parece a ustedes? Y ahora entramos de lleno al programa. El día de hoy tiene que ver con el texto de 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 15. Y déjenme contarles un poquito. Pablo nos explica que las cosas del Espíritu, como las armas espirituales que tenemos a nuestra disposición como hijos de Dios, solo las vamos a entender por medio de la revelación de Dios en nosotros. Y eso, amigos, es un gran privilegio. Así que prepárese usted, abróchese los cinturones. Si usted está haciendo ejercicio, prepare los oídos. Si usted está desayunando, prepare el paladar para lo que Dios tiene para usted el día de hoy. Hoy es un día extraordinario, 26 de julio. Es más, julio se va volando. Julio ya no queda nada de julio, ¿ya viste? Es que ya se va Julio. Por ahí me que decía, Julio se está poniendo viejo. Amigos, Julio se va volando. Pero ustedes saben qué, prepárense para todo lo que Dios tiene para hoy. Veamos, por favor. Julio se está... El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Entonces comenzamos la lectura bíblica, que es 1 Corintios 2, y dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, sí hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien, hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ah, qué belleza. Estamos leyendo el capítulo 2 y este verso 9 dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído ha escuchado, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién entre los hombres puede saber las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Y por último, el versículo 15 nos dice, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Querido amigo, esto es exquisito lo que el apóstol Pablo está trayendo. Y fíjense que aparentemente es una lectura sencilla. Déjenme contarles que, por ejemplo, cuando Jorge leía aquí, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. O sea, escucha esto, nosotros recibimos un espíritu, ¿de acuerdo? Y el mundo quiere implantar ese, pero nosotros no recibimos ese espíritu, sino recibimos el espíritu que proviene de Dios. Entonces, anoche me puse a estudiar este material para tratar de comprender en su plenitud y quiero leerles esto. Aquí hay dos cosas a las cuales queremos entender la atención y dirigir la atención. Primero, es que el apóstol Pablo no usó un método filosófico para su predicación. O sea, él no agarró algo filosófico, intelectual, humano. No, Pablo no era un predicador textual o un predicador de tópicos. Él era un expositor de la palabra de Dios y creemos personalmente que este es el método de Dios y, por cierto, fue el método utilizado por nuestro Señor. Tampoco utilizó Pablo un lenguaje florido ni un estilo de oratoria. Escucha esto. Pero en segundo lugar, Pablo no se presentó exponiendo la sabiduría del mundo al anunciar el testimonio o el misterio de Dios, como traducen algunos manuscritos. Ahora escucha esto. ¿Qué es lo que quería decir Pablo al usar la palabra misterio? En la epístola nos encontramos con esta palabra una y otra vez. Es ese misterio que es revelado.
Pero aquí simplemente quiere decir aquello que no ha sido revelado con anterioridad. O sea, antes no había sido revelado esto. Entonces, el misterio de Dios que Pablo predicó es el hecho de que Jesucristo había sido crucificado. Ahí está el misterio. Y eso fue algo que no había sido predicado antes, pero en este tiempo fue revelado. O sea, la revelación está en la resurrección de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la crucifixión de Cristo fue revelada solo en tipos o figuras y en la profecía. El evento mismo era algo nuevo, algo revelado, algo no revelado previamente. ¿Por qué jugamos con este material? ¿Por qué hablamos de este material? Porque la revelación antes de que Pablo hablara no había sido dada. Habían vestigios, se habla de esto, podíamos vislumbrar lo que venía. No sé si se dieron cuenta, en el Bible Challenge hay cosas que dicen, ya hablaba del vinagre, ya decía lo que iba a vivir el Señor Jesús, pero no había algo revelado tan claro. A partir de Pablo y los apóstoles, por supuesto, en este tiempo, después de la resurrección de Cristo, empieza a predicarse esa resurrección. Y eso es revelación, entender lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros, queridos amigos. Así que, Maki, tenemos servido un plato extraordinario en este libro que estamos leyendo. Es increíble esta porción de la Biblia, porque yo no sé si ustedes son conscientes de que dentro de ustedes vive el mismo Espíritu que puede no solo saber todos sus pensamientos y todo, sino que conoce todos los pensamientos de Dios. O sea, nosotros jamás podríamos ni siquiera estimar, pensar como Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo sí conoce todos los pensamientos de Dios. Y ese mismo Espíritu mora en el interior de cada persona que ha aceptado a Jesús. Entonces, esa es la información privilegiada de la cual estaba hablando Antulio antes, de la que habla Ronnie. Cuando nosotros necesitamos realmente, cuando nos vemos con nuestras facultades humanas tan limitados en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad, podemos apelar a la capacidad que tiene el Espíritu Santo y puede susurrarnos qué es lo que necesitamos hacer en cada situación. Usted tiene esta herramienta dentro de usted. Si ha aceptado a Jesús, tiene esa herramienta dentro, no está desvalido, y a veces uno se encuentra en situaciones donde hay mucha gente que sabe el doble que a mí me pasa aquí en Vaya con Dios. A veces me siento aquí con ustedes que saben muchísimo más que yo. Otra vez me pasa que me toca sentarme con Gonzalo Chamorro o con Ronnie y me siento como abrumada, ¿verdad? Pero me recuerda, el Espíritu Santo me recuerda que Él está dentro de mí, que me capacita, que me da la fuerza, que me da la inteligencia y que Él va a hablar por mí. Y eso es increíble si realmente somos conscientes de eso, Jorge. Yo creo que lo que Maki estás comentando es muy importante, porque tenemos que tomar la decisión de bajo qué perspectiva o bajo qué parámetro queremos nosotros estar. ¿Queremos estar únicamente y exclusivamente bajo la sabiduría humana o queremos nosotros realmente acceder a la sabiduría que viene de parte de Dios? Me gustaba la ilustración que Antulio daba de podemos pensar que vamos por la vida como en un crucero, todo incluido, como decía Néstor, o que realmente estamos en este buque. Y yo no sé cuál fue la situación del día de ayer, o el día previo, o la semana, o este julio que casi se acaba, dicen algunos. Pero lo que sí puedo es que hoy tenemos la decisión nosotros si queremos acceder a esa sabiduría que viene de parte de Dios. En Santiago nos dice que el que necesite sabiduría, que la pida. Y esa es la invitación hoy, a que podamos nosotros pedir esa sabiduría que viene de parte de Dios. Y esa sabiduría se manifiesta, se refleja a través de llenarnos del Espíritu Santo. Y esa es la invitación que Pablo está haciendo aquí, diciendo, ¿saben qué? Yo no quiero que la fe de ustedes se base en palabras persuasivas o que la fe de ustedes se base única y exclusivamente en esa sabiduría humana, sino que ustedes puedan conocer el Espíritu de Dios. Y es un regalo. El Espíritu de Dios es un regalo que Jesús mismo nos dio a sus discípulos, a sus amigos más cercanos. Les digo, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo pueda estar disponible y a través del Espíritu Santo poder tener esa revelación. Ayer escuchábamos el programa con nuestra hija de 4 años. La última vez dije que tenía 4 años y todavía no había cumplido. Estaba cerca, me regañó. Ahora sí ya tiene 4 años. Y entonces se voltea conmigo y con mi esposa y nos dice, papi, Jesús es Dios y Dios es Jesús. Y entonces ella está en ese proceso de esa revelación de lo que es la Trinidad y cómo pues, poder tener una relación. Pero eso viene de parte
del Espíritu de Dios. Y por eso la invitación que Maki nos hace es, queremos nosotros acceder a esa sabiduría, a esa revelación que comentaba Tulio, que podemos tener por medio del Espíritu Santo, Néstor. Sí, y cuando recibimos a Cristo en el corazón, ese Espíritu está en nosotros. El Espíritu nos da poder. A mí me encanta cómo la Biblia dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Poder para tener sabiduría, poder para tener discernimiento, poder para tener la mente de Cristo. A veces nuestra mente es finita, nuestro conocimiento es limitado, nuestra fuerza es limitada. Pero el Espíritu de Dios, ese ayudador personal, está ahí con nosotros. Para entenderlo, hay un versículo que a mí me gusta mucho y es Romanos 8:11, que dice, y si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Cristo Jesús vive en ustedes, el Espíritu de Dios vivificará vuestros cuerpos mortales. Y es un versículo que si tú, por ejemplo, estás pasando por una situación de salud y tú oras y crees que el Espíritu de Dios que vive en ti vivifica tu cuerpo mortal y te da esa nueva vida que necesitas. Y así es nuestro cuerpo mortal, nuestra vida espiritual. El Espíritu de Dios trae esa nueva vida que tú necesitas. Si tú estás pasando por una situación complicada y dices, no sé para dónde tomar, qué decisión tomar en este momento, hacia dónde me voy, ¿sabes? El Espíritu de Dios te da la dirección, porque dice su palabra que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad, nos va a dar el camino correcto, nos va a guiar, como nos decía Jorge, el Espíritu de Dios está contigo. Si tú no lo tienes, ok, ese ya es otro paso que debemos de dar, abrirle nuestro corazón a Jesús para que Él venga a morar y su Espíritu esté con nosotros. Y Pablo nos dice, no somos humanos comunes y corrientes, no. Si nos dejamos llevar por la sabiduría humana, vamos a fracasar. Pero sabes, cuando el Espíritu de Dios está contigo, wow, Él te guía, Él te muestra el camino y entonces tú te vuelves sabio, pero no por ti, sino porque Dios está contigo. ¡Hala, qué lindo! Y fíjense que viendo a mis amigos y viendo el contenido que tenemos enfrente, me ponía a pensar en el versículo 10, porque aquí hay un juego de palabras del Espíritu. Escucha esto, dice, pero Dios no, dice Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Escucha esto, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, él escudriña, él mira lo más profundo de nuestro corazón. Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Escucha esto, o sea, las cosas de Dios las conoce el Espíritu de Dios. Y tú y yo tenemos información privilegiada de parte de Dios. Entonces, hoy quiero darle vuelta. Arrancamos versículo 10 y subamos al 9. Y entonces dice así, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, y no han descendido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. ¿Sabes qué? Hay revelación, hay instrucción privilegiada, hay sanidad, hay bendición, hay provisión. Amigo, eso es lo que Dios te ofrece a ti. Eso es lo que Dios tiene para ti. Ese es el reto que tú tienes que tener, decir, Señor, yo quiero tener eso en mi corazón. Y si tú no has experimentado, si tú necesitas ese espíritu de ciencia, de sabiduría, sabes que lo tienes al acceso, solamente conéctate con el Señor si tú ya tienes una relación con Dios. Si aún no tienes una relación con Dios, eso quiere decir, si no has nacido de nuevo, si solo eres una criatura, no eres aún un hijo de Dios, te tengo una buena noticia. Al final de este programa vamos a hacer una oración para que tú puedas recibir ese regalo extraordinario. Pero por el momento, ¿sabes qué? Antes de leer el Bible Challenge, creo que es un lindo tiempo para que oremos y para que le digamos, Señor, revélame cosas que tú sabes que de mí mismo, revélame cosas tuyas, dame tus secretos. Que Jorge, los secretos de Dios están para que los que íntimamente se relacionan con Él, para aquellos que están prendidos del Señor, de su corazón. Y yo quiero que hoy, Jorge, hagamos una oración y podamos decir, Señor, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han descendido al corazón del hombre, son las que tú, Dios, tienes preparadas para nosotros, los que te amamos. Oramos, amigo. Padre, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para clamar que hoy tú nos llenes, tú nos inundes. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte, Señor. Queremos que nuestra mirada no esté puesta simplemente en nuestras necesidades o en nuestra petición. Queremos realmente aprender a poner nuestra mirada en ti. Y mientras nos enfocamos en ti, Señor, tú nos sorprendes. Porque tú traes esa revelación, Señor. Tú realmente nos permites tener acceso a información privilegiada.
pero más que información privilegiada, a una palabra tuya que nos transforma, que nos da sentido, que nos da rumbo, que nos inspira. Llénanos, Espíritu Santo, en este día, Señor, porque queremos equiparnos con tus armas espirituales, porque una palabra tuya bastará para sanar nuestros corazones y para poder definir el rumbo de nuestra vida. Te invitamos, Espíritu Santo, ven a morar en nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Vaya con Dios. Gloria. Amigos, quiero contarles una linda noticia. Armas espirituales es lo que vamos a estar hablando en este segundo segmento y estamos en la temporada Fe Invencible. Pero ¿sabes una cosa? Hoy vamos a continuar con este breve estudio de las 5 armas espirituales que tenemos para defendernos y atacar al enemigo. La sangre de Jesús, la oración y la alabanza y la cruz. O sea, estas armas no son reveladas por medio del Espíritu Santo, quien nos habilita para usarlas como armas de ataque y defensa contra nuestro enemigo. Hay un enemigo real. Hay un enemigo que ahí está, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero el león de Judá, el invencible, el poderoso, el que nos empodera, el que de verdad nos puede bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ese tercer bautismo es fenomenal. Lo que el Señor puede hacer en nuestra vida, amigos, si nosotros entendemos las armas espirituales, es darnos victoria. Ahí donde está, ¿qué tal si dice con nosotros victoria? Digamos juntos, ¡Victoria! ¿Por qué victoria? Victoria espiritual. Es la victoria que... ¿Y cuál es la victoria que tenemos? Jesucristo, porque Él venció al mundo, amigos. Esa es la victoria de la cual estamos hablando el día de hoy. Así que, sin más, vamos a ver esto especial y luego arrancamos con Maki. Veamos. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Y estamos en la parte 2 que dice atacar, usar su arsenal de armas divina. El día de hoy finalizamos nuestro breve estudio sobre las 5 armas espirituales que tenemos para defendernos y atacar al enemigo. Ayer vimos la palabra de Dios y el nombre de Jesús. Hoy veremos la sangre de Jesús, oración y alabanza y la cruz. Iniciamos. Vamos con la número 3, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es un arma que hace que todo demonio huya aterrorizado. Es el arma que hará callar al acusador de los hermanos. Cuando usted no se basa en sus propios méritos, sino en la sangre de Jesús y testifica de esa sangre, desata el poder de Dios para vencer en su vida. La vida de Jesús, que nos da la vida eterna, se encuentra en la sangre de Jesús. La voz de Jesús que clama por misericordia y bendición se encuentra en la sangre de Jesús. El perdón de pecados que nos hace libres se encuentra en la sangre de Jesús. Es su pelea contra el enemigo como el acusador. Ninguna arma es más fuerte que la sangre de Jesús. ¡Qué impresionante! Amigos, hoy estamos entendiendo esto que nos está hablando el autor que nos está escribiendo acá. Primero es usar su arsenal de armas divinas. Amigos, ¿de qué nos sirve a nosotros saber que tenemos las armas si no usamos las armas que el Señor tiene a nuestra disposición? Y por eso es que estamos entendiendo este poder que hoy estamos viendo. Y luego lo primero es entender la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús es un arma que hace que todo demonio huya. Es el arma que hace callar al acusador de los hermanos. Escuche esto, qué importante es. Nosotros podemos cubrirnos con la sangre de Cristo. O sea, decir, en el nombre de Jesús, Padre, yo me cubro con tu sangre bendita. Esa sangre que no solamente expió mis pecados, esa sangre que también a través de esa sangre yo he sido sano. O sea, en la cruz del Calvario, a través de esa sangre poderosa, hay tantas bendiciones para nosotros y tenemos acceso y es parte de ese arsenal espiritual. Y yo decir, yo cubro a mi familia. Mira, tú no puedes obviar o sencillamente bloquear cualquier ataque que en la calle pueda estar pasando, pero como ese tema es espiritual, tú puedes decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero cubrir a mi familia con la sangre de Cristo. Esa sangre tiene poder. Y Maki, cuando uno comprende eso, entonces, ¿sabes qué? Como que te sentís empoderado y decís, a mí no me va a mover cualquier cosa porque la sangre de Cristo tiene poder. Cabal, fíjense que cuando a mí me diagnosticaron de leucemia, una de las oraciones que yo me estaba bañando y estaba llorando, obviamente, y el Señor me recuerda, en ti está mi sangre, a ti te cubre mi sangre. Y precisamente la enfermedad que yo tengo es de la sangre y el Señor me recordaba. Y entonces yo empecé a declarar, en mí está la sangre de Jesús, en mí está la sangre de Jesús. Y 11 años después, aquí estoy de pie todavía. Eso tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder y lo tienes que declarar
pero con fe y con fuerza, porque ahí es donde empieza a activarse ese poder. Y la sangre de Jesús entonces desata ese poder sobrenatural de parte de Dios en nuestra vida. ¿Sabes? Cuando vamos a la Biblia y vemos el libro de Éxodo y vemos cómo el pueblo de Israel recibió la indicación de cubrir los linteles de sus casas con la sangre de Jesús, realmente cuando vino el mal, ellos estaban protegidos. Y si tú y yo accedemos y realmente reconocemos el poder que la sangre de Jesús tiene sobre nuestras vidas, entonces vamos a vivir con una protección sobrenatural. Así es, la sangre de Cristo tiene ese poder para limpiar nuestros pecados. Si tú crees que no, que lo que has hecho es demasiado malo, que no tiene una salvación, que eso nadie te va a perdonar, ¿sabes qué? Cristo murió en la cruz del Calvario por todos tus pecados y derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti. Así que no le creas esa mentira al enemigo de que Dios no te perdona, porque Él sufrió ese sacrificio en esa cruz del Calvario y derramó su sangre. Y esa sangre es la que te limpia, esa sangre es la que te da salvación. Pero ahora vamos a seguir con la lectura de nuestro cuarta arma para la batalla. Así es, la cuarta arma es la oración y la alabanza. Oración y alabanza son una especie de escopeta de 2 caños. Ambas se relacionan con nuestro compromiso directo con Dios en adoración. Hay en la Biblia multitud de historias que sirven al propósito de enseñarnos que la oración es el camino directo al poder espiritual. Antes de cada acontecimiento importante de su vida, encontramos a Jesús escabulléndose hacia el lugar secreto de oración. Antes de enfrentar la tentación, antes de empezar su ministerio, antes de escoger a sus discípulos, antes de sus grandes campañas de sanidad, antes de su transfiguración, antes de ir a la cruz, encontramos a Jesús en oración. Jesús comprendía la conexión entre la oración y el poder. La alabanza es el otro cañón de la oración. Cuando usted alaba a Dios, en la esfera del Espíritu se libera una fuerza poderosa contra el enemigo y los demonios. La alabanza lo libra de los embates del enemigo en las horas de la noche oscura de su alma. Si usted puede alabar a Dios en el peor día de su vida, no porque usted tenga ganas, sino porque pase lo que pase, Dios es digno de alabanza. Esa es una forma poderosa de guerra espiritual. Ala, y aquí, si ya me conocen, ¿para qué me invitan, amigo? Ay, sí. Es que miren, de verdad, es la oración y la alabanza. Y yo quiero resaltar algo que decía Jorge, yo lo tengo desde el principio del programa, él hablaba de la oración y decía, esa instrucción espiritual de orar sin cesar, a orar en todo momento. Ahora, ¿cuál es el problema del tema de la oración? Estamos hablando de 2 cosas importantes. La oración como arma, que es una de ellas, y la alabanza. La alabanza tal vez la comprendemos mejor, pero cuando hablamos de la oración, a veces el problema es que tenemos una confusión o un entendimiento equivocado de qué es la oración. Porque Jesús cuando se acercó, y bueno, si algo le pidieron los discípulos es, Jesús, enséñanos a orar, ¿verdad? Pero Él fue muy claro en decirnos, miren, cuando oren, ustedes no van a orar con vanas repeticiones, sino que orarán así. Y da una estructura de oración. Esa estructura de oración lo que hace es ubicarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque la tendencia de Jorge y de Néstor siempre va a ser pedir para ellos mismos. Igual que la mía y la de Maki, es pedir por nosotros. Y la tentación es decir, la tendencia es decir, Señor, necesito. Y Dios dice, ¿sabes qué? Antes de que empieces a pedir, te voy a dar una estructura. Y esa es la estructura de la oración. Ponerlo a Él primero. Padre Santo. Y entonces, Padre Eterno, le empezamos a decir al Padre Nuestro. Primero no es en singular, es en plural. Y le empezamos a hablar. Eso es la estructura de oración. Le damos, yo le llamo la oración, esa estructura de ubicación. O sea, nos ubicamos, decimos, Él es Dios, yo no soy Dios. Y empiezo primero a recordar. Y solo cuando yo pongo mi mirada en Él y digo, Él es Dios, y entonces hace que mis problemas se vean mucho más pequeños. Y me ubico porque yo digo, la Padre, Él es Dios. Yo tengo una hija que no vive aquí en Guatemala, que se casó en Norteamérica y vive en Pensilvania. Y Pamelita está con Jeremy, casada de su esposo. Pero hoy en la mañana yo oro por cada uno de mis hijos, un día a la semana. O sea, los lunes por Verita y así, cada día a la semana oro por uno, pero hoy me tocaba por ellos. Y de repente me entró nostalgia recientemente y me hizo falta mi hija. Y hoy en la mañana vi y salí afuera y dije, Dios mío, ese cielo, este mismo cielo está cubriendo a mi hija también. Es el mismo cielo que cubre a mi hija. Y empecé a orar por él. Y en eso el Señor me empezó a dar una palabra para ellos. Se los escribo y empezó a hablarle. Pero ¿sabes por qué te digo eso? Porque la oración trasciende fronteras, distancias, el mundo natural y trasciende a lo espiritual. Y tú puedes
tomar ese momento espiritual y decir, en el nombre de Jesús yo declaro esta palabra, y porque esa oración tiene poder. La oración es poderosa, querido amigo. Es una arma espiritual enorme. Y por eso, Jorge, yo creo que nosotros no podemos claudicar en dejar de orar y orar en todo tiempo, orar en todo momento, orar sin cesar, y oramos en donde estemos porque nos conectamos con Dios. Sí, y yo quiero hacer aquí una invitación porque cuando hablábamos en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, o sea, nosotros podemos orar en nuestro lenguaje natural, en el idioma que hablamos, pero también tenemos una invitación a orar en el Espíritu. Y este es un regalo, este es un don que viene de parte de Dios. Y sabes, eso nos habilita un nivel de conexión superior con Dios. Ronnie lo ha explicado de esta forma. Es como que estamos teniendo una comunicación en un código binario con el Señor. Y yo quiero invitarte a que si nosotros hoy queremos llenarnos del Espíritu Santo que está en la disposición, si nosotros lo invitamos a venir a morar en nosotros, vamos a poder tener esa arma espiritual disponible. O sea, la oración, pero la oración también en el Espíritu. Yo creo que vamos al quinto elemento. Así es. Porque realmente estamos siendo equipados con estas armas. Y el número 5 es la cruz. En última instancia, toda victoria espiritual fluye de la victoria que Dios ganó en la cruz de Cristo. Sí, la cruz es la victoria de Dios. La cruz es la fuente eterna de poder espiritual. La cruz es la más grande demostración de sabiduría y de poder de Dios. Pablo la describe como la profunda sabiduría que ninguno de los principados y poderes comprendía. Si hubieran comprendido la profunda sabiduría de Dios en el poder de la cruz, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La cruz es el grande y sagrado misterio de Dios que confundió a los gobernantes de este siglo. En la cruz Dios triunfó sobre el pecado, el enemigo, la muerte, el infierno y la tumba. En la cruz, la deuda del pecado fue pagada en su totalidad. La humanidad fue levantada de la caída. La maldición de la ley fue cancelada. El odio fue tragado por el amor. La muerte fue tragada por la victoria. El punto de fe definitorio que nos hace cristianos y más que vencedores es que creemos en el mensaje de la cruz. Creemos en el evangelio de un Mesías crucificado, y cuando conectamos nuestra fe con la cruz y su mensaje salvador, fluye desde la cruz la realidad de la victoria de Dios sobre el pecado, el enemigo, la opresión, el odio y la muerte. El apóstol Pablo describe el gran misterio de la cruz diciendo que los eruditos más sabios o los filósofos de la tierra no saben cómo decirles a otro cómo conocer a Dios. La sabiduría del hombre es locura para Dios, pero Dios, en su gran sabiduría, ha sabido ofrecer la salvación al hombre a través de un mensaje que parece ser locura, el mensaje de la cruz. En la cruz Dios puso cabeza abajo la sabiduría convencional. Todos supusieron que para que Jesús fuera el Mesías, debería hacer lo que intentaron hacer los Mesías previos: encabezar una revuelta armada y matar a los romanos. En vez de eso, Jesús fue llevado a una muerte sobre un madero y se convirtió en el rey del mundo. Sí, esta es la verdadera paradoja de la cruz. Esta es la sabiduría y el poder de Dios en un misterio sagrado. Ese misterio del que hablamos al principio del programa, que es revelado por medio del Espíritu Santo. Amigo, el poder de la cruz. ¿Sabes qué? Si nosotros predicamos a Cristo solamente para este tiempo, somos los más dignos de lástima. Lo predicamos para acá, pero lo predicamos para el futuro glorioso que viene. Y es a través de la cruz donde el parteaguas se dio por completo. Es la cruz lo que hace que entendamos que nosotros, primero, sobre cualquier otra cosa, que nosotros fuimos perdonados de los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo en ese madero, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso quiere decir que mis maldiciones, la maldición de mi pecado, estuvo clavada en la cruz del Calvario, y Él se hizo maldición por mí. Él pagó el precio de mis pecados. Amigos, es que es una medida sustitutiva. No solamente es Cristo me perdona, es un checklist. No, Él pagó el precio por ti y por mí, y eso es el mensaje de la cruz. O sea, lo que a ti y a mí, a causa de nuestro pecado, nos tocaba vivir, eso lo hizo Jesús, lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso es que nosotros no podemos dejar de hablar de la crucifixión y del poder de la cruz. Néstor, es el poder de la cruz lo que nosotros nos hace ser redimidos. Así es, ese sacrificio que Él hizo. Nosotros, y mencionabas algo, nosotros éramos los que merecíamos estar ahí. ¿Es? No era Cristo. Sin embargo, por gracia. La gracia es recibir lo que yo no merecía recibir.
y merecíamos recibir la muerte. Sin embargo, Jesús dijo, ¿saben qué? Yo voy a tomar el lugar. Yo voy a hacer ese sacrificio. Y no solo murió por nosotros, sino que a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él murió por nuestros pecados, Él murió por nuestras enfermedades y Él abrió la puerta para que nosotros tengamos acceso directo a Dios y una vida eterna con Él. Es No enorme. podemos estar más agradecidos, Jorge. Y es lo que dice aquí, la deuda del pecado fue pagada en su totalidad. Escucha, amigo, es que, mira, al final vamos a hacer una oración de fe, pero el poder de la oración de fe no es que solamente lo digas, no es que solamente repitas una oración, no. Es que tú lo entiendas y comprendas en la totalidad que tú y yo somos pecadores. O sea, merecemos por la eternidad estar separados de Dios. Pero escucha este regalo, es que escucha, la humanidad fue levantada de la caída, la maldición de la ley fue cancelada, el odio fue tragado por el amor. Escucha esto, la muerte fue tragada por la victoria de Cristo. Ahora, eso es poderoso, eso, a mí me emociona eso. Jorge, solo imagínate, el odio fue tragado por el amor que Cristo vertió en la cruz y la muerte misma, la victoria de Jesucristo en la cruz, se tragó a la muerte. Y es que la realidad es que teníamos un acta. O sea, teníamos un listado de temas que nosotros jamás íbamos a poder pagar. O sea, habían cosas que habían sido decretadas en contra nuestra y Jesús lo tomó y lo anuló en el poder de la cruz. Y lo exhibió públicamente. Sí. Wow. Y eso hace que entonces a través de Jesús todas las cosas sean reconciliadas con Él. Entonces, ese acceso directo al Padre, esa comunicación, esta oración que nosotros estamos hablando hoy, o sea, no está disponible por el poder de la cruz, por esa gracia que mencionaba Néstor. Entonces, realmente tenemos que emocionarnos porque es un poder que está activo y que realmente transforma nuestro día. Y ¿saben qué? Yo quiero regresar también a la alabanza. La alabanza tiene un poder increíble y si hoy estás pasando el peor día de tu vida, hoy es el momento de alabar al Señor. ¿Por qué? Porque eso, como decía Antulio de la ubicación, eso desubica al enemigo. No hay nada que el enemigo pueda entender cuando tú, en el peor día de tu vida, estás alabando al Señor. Porque quiere decir que tus problemas al lado del Señor no son nada. O sea, el Señor lo es todo para ti. Y entonces quiero invitarte que hoy cualquier problema, cualquier dificultad que tengas, entiendas que nada tiene comparación con Dios. Nada tiene comparación. Entonces, si necesitas un milagro el día de hoy, quisiéramos hoy poder orar por eso, ¿verdad, Antulio? Así es, Maki. Y lo que Maki, yo tenía resaltado aquí porque ya no doy tiempo a hablar de la alabanza. Ajá. Pero aquí decía, la alabanza es el otro cañón de la oración. Era Exacto. oración y alabanza. ¿Y por qué? Porque la alabanza es un arma para nosotros junto a la oración que desbarata al enemigo por completo, ¿verdad? Y ahí les decía, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Ya no puede terminar eso, Jorge, pero ¿por qué? Porque hay una canción que a mí me encanta que se llama Alaba a Dios. Y dice así, Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta ni quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende su mano, es hora de vencer. Tú alaba, solamente alaba. Si estás cansado, si estás sufriendo, alaba. Si estás enfermo, alaba. Estás en crisis, alaba. Y ¿sabes qué? La alabanza, Él escuchará. Y entonces Dios abre puertas, envía ángeles alrededor de ti. ¿Por qué? Porque Dios ve cuando tú estás en problemas y en dificultad. Y Él mira lo que está sucediendo. Y Él ve cuando tú necesitas sanidad, provisión, protección. Y Él ve lo que está pasando. Néstor, una breve oración para declarar milagros en el nombre de Jesús. Y alabanza, oración es un arma extraordinaria para eso. Oremos. Así es. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy tú has mostrado esas armas que nosotros tenemos para poder estar en esta guerra espiritual. Hoy, Señor, te damos gracias por esa sangre que fue derramada por tu Hijo Jesucristo para limpieza de nuestros pecados, para salvación, para sanidad. Pero también hoy queremos comprometernos a poder orar, a poder alabar, a poder estar en comunión contigo constante. Señor, que el ruido de nuestro trabajo, el ruido de afuera, de las situaciones alrededor, no nos distraigan de poder tener esa comunión contigo y que siempre en nuestra boca haya una palabra de alabanza, haya una palabra de gratitud, haya una palabra de oración para que nosotros podamos estar firmes y dispuestos y listos para contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Gracias por esas armas que hoy nos das en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vaya con Dios.
Y saben que lo lindo de Vaya con Dios es eso, saber que no vamos solos, que nosotros no nos podemos dar el lujo de vivir una vida separados, lejos, sin saber que hay un Dios que está vivo y que quiere hablarte, que te quiere hablar a través de la Biblia, por supuesto, de mensajes de textos, de una alabanza, el testimonio de otra persona puede inspirarte a ti. El Espíritu Santo puede usar el testimonio de alguien para hablarte a ti el día de hoy. Y aún nuestras propias circunstancias como seres humanos, amigos, esas circunstancias que son imperfectas, que tienen problemas, que tienen triunfos, que tienen derrotas, que tienen de todo. Esas situaciones pues yo las puedo utilizar para convencernos a nosotros, decirles, no estás solo, no te dejes creer esa mentira que estás solo. Siempre el Señor está a tu lado, Él nunca te ha desamparado. Amigos, quiero contarles que estamos entrando al tercer segmento que habla algo también que es importante para nosotros y es la posición de victoria. Escucha esto, de eso vamos a hablar. Quiero que le pongas atención porque es el culmen del programa hoy, esa posición de victoria que nosotros encontramos, Maki. Le quiero mandar un saludo a Michi Brenner, te mando un saludo, qué bueno que estás viendo el programa. Y ahora dice, la posición de victoria. Así cuando en su vida haya un momento en que parezca que la victoria está perdida y que toda esperanza ha desaparecido, recuerden los caminos de Dios y recuerde la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Este es el tema central de la historia del Evangelio. Dios piensa entretejer el mismo tema en su propia historia. Así que en el peor día de su vida, usted podría no ver nada más que la muerte y la sepultura. Pero no olvide el tercer acto. Usted está conectado con Cristo y la espectacular conclusión de su historia será la resurrección. Al leer las epístolas de Pablo, es sumamente claro que el apóstol a los gentiles estaba fascinado con la victoria de Dios sobre los poderes de las tinieblas mediante el enigma de la cruz. Compara la victoria de la cruz con el desfile de la victoria del triunfo romano. Escucha esto, diciendo que Dios nos lleva siempre en triunfo. En triunfo, Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nuestro Dios triunfó despojando a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo está comparando la victoria de la cruz con la práctica imperial específica que era bien conocida en la época, el triunfo romano o la parada de la victoria. Cuando un general romano conquistador regresaba a la ciudad capital de Roma, después de una larga campaña victoriosa, se realizaba un imponente desfile patrocinado por el Estado. El general entraba a la ciudad atravesando la Vía Triunfalis y toda la ciudad iba a presenciar el espectáculo. Pétalos de flores e inciensos se usaban para llenar el aire con el dulce aroma del éxito. Marchaban músicos en el desfile para cantar alabanzas a los dioses y a los generales de los romanos. Y los enemigos vencidos eran llevados en cadenas por las calles de la ciudad para que todos pudieran ver que evidentemente habían sido derrotados. Esto es exactamente lo que Pablo dice que ha ocurrido por medio de la cruz. Jesús ha triunfado sobre los enemigos de Dios a través de su muerte, entierro y resurrección. Y ahora está entrando en su reino con una fenomenal parada de victoria. Este es el reino de Dios. Jesús es coronado con muchas coronas. El enemigo y sus demonios son desarmados y exhibidos públicamente como vencidos. Y usted y yo somos invitados por el propio Rey con mayúscula a marchar como más que conquistadores en su propio desfile de la victoria. Esto es el fundamento para su propia victoria en el peor día de su vida. No importa cuán malas puedan parecer las cosas, usted está siendo llevado en triunfo. Usted está en el desfile de victoria de Cristo Jesús. Así que desde esta posición de victoria en Cristo, que usted inicia su ataque sobre los poderes de las tinieblas que aparentemente han estado robando. La verdad es que Jesús es el Señor y el diablo está derrotado. La verdad es que Cristo es vencedor y Satanás está vencido. La verdad es que Satanás es desarmado y usted tiene las poderosas armas de la palabra de Dios, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la oración y la alabanza, las cuales provienen de la victoria de Dios a través de la cruz de Cristo. Con esto como su fundamento, usted puede lanzar su ataque sobre los poderes de las tinieblas. Queridos amigos, verdaderamente ya no deberíamos de hablar más. O sea, toda la lectura habría que volver, no sé, pensar, habría que volverla a leer nada más. Es que, queridos amigos que nos están escuchando y sintonizando, esta es la victoria. ¿Sabes? El general de generales nos entra a nosotros en esa vía triunfalis.
Esa es la parte donde nosotros, como cual gobierno romano que exhibían sus triunfos, podemos en Cristo Jesús hacer esto. Y escucha lo que el Señor puso en mi corazón, leer este texto de Primera de Juan 5, 3 al 5. Escucha esto, dice: en esto consiste el amor a Dios, en que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Escucha, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Querido amigo, esa es nuestra victoria, nuestra fe. Y si tú y yo sabemos, entendemos este principio, tiene el potencial de darle vuelta por completo a tu perspectiva. Porque tú dirás: Antulio, pero mira los problemas que hay en los países, en las sociedades, qué dificultades las que hay a nivel mundial, las guerras, hambrunas, cuántas cosas, corrupción, tantas agendas anticristianas por completo. ¿Sabes qué te puedo decir? Sí, pero la historia ya está contada y viene un tercer acto. Y por eso los que estamos en Cristo, nosotros entendemos los beneficios de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Nosotros estamos con Cristo, en Cristo, escondidos, sentados en los lugares celestiales, junto a Cristo Jesús. Y tú y yo, a través de la sangre del Cordero de Dios, nosotros podemos ahora entrar a ese velo que se rasgó y entrar al mismo trono de Dios para el oportuno socorro, llegar al lugar celestial y decir: Señor, esto es lo que tengo para mi necesidad, esto es lo que necesito para hoy. Es ahí cuando Dios puede hacer algo extraordinario, cuando tú terminas de contar y entender esta imagen que Dios nos está poniendo en el corazón. Así es. Entonces, lo que me gusta, lo que leímos al principio, que dice: cuando haya un momento en que parezca que la victoria está perdida y que toda esperanza ha desaparecido, recuerde los caminos de Dios y recuerde la muerte y la sepultura, y que después viene la resurrección. No, este es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es la cruz. En el momento más oscuro de tu día, o de tu semana, o de tu mes, o de tu vida, recuerda la cruz, visualiza la cruz, y te va a dar la fuerza para volverte a levantar, para volver a creer, para volver a confiar que hay una luz al final del túnel, Jorge, que es Jesús. Y por eso, cuando el autor aquí dice: usted está conectado con Cristo, y la espectacular conclusión de su historia será la resurrección. Exacto. Entonces, nosotros tenemos esa invitación a tener esa conexión con el Señor. Y yo no sé si tú ya la tienes o no, pero sabes, realmente tenemos esa esperanza. O sea, nuestra fe está fundamentada en la resurrección, porque Cristo resucitó de la muerte, Cristo venció la muerte en esa cruz, y eso nos habilita a un poder sobrenatural. Y ese poder es ese dunamis que compartía Antulio, que se manifiesta a través del Espíritu Santo, que quiere venir a morar en nosotros, como nos comentaba Maki. Esa es la invitación que tenemos para ustedes, amigos, hoy, que nosotros, aún en el peor día de nuestra vida, tenemos estas armas espirituales si nosotros tenemos esta conexión con Cristo Jesús. Y me encanta lo que estás diciendo, Jorge, porque Antulio mencionaba hace un momento que nosotros somos normales. Tenemos los mismos sufrimientos, tenemos dificultades, tenemos situaciones difíciles, pero, y me encanta cómo se llamaba esta parte del libro, porque dice posición de victoria, pero nosotros estamos en una posición de victoria. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está en nosotros, porque ya no estamos solos para afrontar esas situaciones, sino Cristo ha prometido caminar con nosotros, Cristo ha prometido luchar con nosotros, Cristo ha prometido darnos ese poder, darnos a su Espíritu Santo. Hace un momento mencionábamos que Jesús le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu. El Espíritu nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu va a desarrollar las capacidades que nosotros no tenemos. Tal vez no tienes amor por las personas que están alrededor. En tu trabajo estás tal vez con divisiones y tú dices: ya no los quiero. Pero ¿sabes qué? Dios te puede dar amor. El Espíritu de Dios puede desarrollar paciencia en ti. El Espíritu de Dios puede ayudarte a desarrollar esa fe que necesitas para creer por ese milagro de provisión, para creer por ese milagro de sanidad. Esa es la diferencia. Cuando tú sabes que Dios está contigo, entonces tienes la victoria, porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Él. Y termino con esta porción que dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esa es la posición de victoria. Dios está contigo, Dios camina contigo, Dios te sostiene con su mano derecha victoriosa. Y nuestro Dios triunfó despojando a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es en la cruz, queridos amigos. ¿Sabes qué? Esa acta de decretos que nos era contraria a nosotros, esa acta de decretos que encima de todo era verídica, era correcta,
Porque toda esa acta de decretos que develaba que somos pecadores, que somos... Ponle nombre. Mira, tú sabes cuáles son tus pecados. Y por eso yo te quiero decir, en Cristo Jesús, esa acta de decretos que nos era contraria, el Señor la exhibió en esa cruz también. Y por eso nosotros ahora tenemos perdón de pecados y ya no hay poder. El acusador ya no tiene poder contra nosotros. Vamos a hacer una oración, amigo, una oración que es importante y te voy a decir por qué. Esa oración tiene el potencial de hacer que todos los beneficios de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús vengan sobre tu vida. Que todas las armas espirituales de las que estamos hablando puedan estar a tu disposición. Y eso es entregarle a Jesucristo tu vida. Si tú hoy decides decirle, Señor, yo entiendo que sí soy pecador, que hay un acta de decretos que me es contraria, porque tú sabes que yo sé, estoy de acuerdo contigo en que soy pecador. Y por eso hoy me arrepiento de esa manera de vivir. Ahí donde estás, te quiero invitar ahí, donde quiera que estés. Tal vez estás en un gimnasio, ahí te puedes apartar. Tal vez estás en casita, tal vez ya vas camino al estudio, no importa en dónde, en tu carro, en el bus, no importa. Ahí puedes hacer esta oración. Padre bueno, yo quiero que en esta ocasión, Señor, tú permitas, Padre, que muchos de esta comunidad virtual hoy van a convertirse en hijos tuyos, Señor, al recibir perdón de pecados. Ahí donde estás, ¿qué te parece si repites esto y dices así? Señor Jesús, hoy me arrepiento de mi vana manera de vivir, Señor, de toda esa acta de decretos contrarios a mí, porque soy culpable de esto, Señor. Pero también reconozco que tú moriste en una cruz. Y, Señor, en esa cruz, Señor, tú pagaste el precio de mis pecados. Te pido perdón, Señor. Me arrepiento, Señor. Y esto es lo más central, Padre. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que entres a morar a mi vida y me hagas una nueva persona, una nueva criatura, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, porque tu sangre me cubre de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero contarles que el texto final para el día de hoy está en Zacarías 4:6 y dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Queridos amigos, yo te quiero dejar con esta inspiración junto a mis amigos que nos vamos a despedir todos. Sabes, no es por tu capacidad, no es que seas competente por ti mismo, sino que tu competencia proviene de Dios. Y por eso es que esa competencia te hace a ti ministro de un nuevo pacto que no es más que ese pacto en Cristo Jesús, la victoria que Jesús te da. Y te quiero recordar, no es por fuerza, es por el Espíritu de Dios. Es el Señor de los ejércitos celestiales el que pelea la batalla. Así que, Jorge, estamos felices y vamos a hacer una ronda final de despedidas porque este programa no ha sido uno más, ha sido un programa especial porque el Señor ha estado con nosotros. Sí, este programa 1030 ha sido especial y tenemos ahí una última foto, un amanecer desde Chiquimula donde dice Carlos Muñoz, camino a Chiquimula, miren cuando veo el cielo, veo la gloria de Dios, le canto alabanzas a mi Dios de cuán grande y cuán misericordioso es y cuán amoroso es Él. Esa es mi arma espiritual, alabarle y glorificarle. Qué fotona. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Bueno, estamos finalizando, mi querido George. ¿Cómo te fue? ¿Te sentiste cómodo? Me siento empoderado para este nuevo día, para ir con Dios y para poder seguir siendo recipiente de poner en práctica esas armas espirituales que hemos aprendido hoy. Y quiero mandarle un saludo aquí a Mirta de Girón que dice, hermanos, el terremoto del 86 no me sacudió tanto como este programa de hoy. Bendiciones, adelante. Y hoy me hicieron saltar. Y qué bueno que te hagamos saltar de gozo, de felicidad, de saber de que alguien dio la vida por vos, que alguien dio todo lo que tenía por vos. Y ese es Jesús. Así que espero que la cruz hoy te haga saltar de gozo y de alegría. Gracias de verdad a la comunicación de Henry Chaclán, César Citán, Mildred, también gracias a Lucrecia Medrano, a Rocío, de verdad, gracias por sus mensajes. Y yo quiero dejarte con algo. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si tú estás en Guatemala o en cualquier otro lugar y necesitas que Dios sane tu tierra, la mejor arma que tienes es la oración. No descuides la oración, sino hazlo todos los días. Ten un tiempo especial para clamar por tu país, para clamar por tu familia, para clamar por el lugar de trabajo y vas a ver la bendición de Dios. Esa arma espiritual
está accesible en cualquier momento, 24/7. Amén. Nos sobró tiempo, no lo puedo creer. Pero escuchen, hay una foto también que nos están mandando acá desde la laguna de Atecatempa, Jutiapa. Los saluda y bendigo sus Atezcatempa. vidas. Menos mal que le dijiste Imagínense qué fenomenal. Qué linda foto, amigos. Ay, Miren qué qué lugar más hermoso. lindo. Ya Queridos salió amigos, sol. de verdad qué belleza de programa el que Dios nos ha permitido, porque su presencia ha estado acá. Quiero recordarle usar su arsenal de armas divinas, la sangre de Jesús, la oración y la alabanza y la cruz de Cristo, donde está nuestra victoria. Amigos, hoy queremos recordarle en nombre de Jorge Grote, Néstor Viela, por supuesto Maki de Broy, Antulio Castillo. Le decimos a usted de verdad, querido amigo, no se permita el lujo de andar solo, por ninguna razón, ni solo, ni mal acompañado. Hoy nosotros 4 le decimos, ¡vaya con Dios! Nos vemos, amigos. ¡Sale punto! ¡Vaya!